Hola, buenas noches. Bienvenidos a Si me permites, te cuento. Y hoy continuamos con la saga de salir de la Matrix. Y estamos hoy en día en el capítulo número 3, denominado Todo era falso, aún no estaba despierta. Recuerden pasar por el capítulo 1 y por el capítulo 2 para que puedan tomar el hilo de cómo vamos planteando este despertar, este salir de la Matrix, y vayas tomando datos, tips, herramientas en cada una de ellas. Así que el capítulo de hoy definitivamente pasa a esa etapa en donde luego de aproximadamente 4 años, ya estando oficialmente en este camino de despertar espiritual o de salir de la Matrix, de alguna manera sentí, cuando pasa lo que pasa, que definitivamente yo no estaba ni cerca de estar despierta. ¿Estaba creando conciencia? Sí. ¿Estaba sanando, limpiando, perdonando? Sí. ¿Había comenzado a despertar? Sí. Pero que ya tenía mi coherencia total y mi conexión total, en donde sabía, entendía realmente de dónde provengo, de dónde provenimos, o la conexión, que somos igual que el universo, la magnitud y la magnificencia que hay dentro de nosotros. No la sabía. Lo decía de palabra, lo decía de boca, lo repetía, pero no lo sabía. Así que cosas que pensé que había sanado y que ya estaba más que establecidas, mis nuevas creencias y mis nuevos programas en mi vida, se dieron en una etapa de mi vida con mucha más contundencia. Y yo dije, si esto está pasando es porque realmente todo ha sido muy superficial y yo realmente no tengo ni idea de la profundidad de lo que es un despertar espiritual, aunque yo pensaba que así era. Alguna vez una maestra me dijo, mientras más despiertes, más profundo van a ser los eventos en tu vida y lo vas a vivir con mayor intensidad y mayor profundidad, porque vas a estar conectada con ese cuerpo emocional y espiritual que habla realmente de quién eres. Yo lo acepto, sin embargo, vuelvo y les repito, como les dije en un capítulo anterior, es hora de cambiar ese paradigma de que para aprender o para recordar quiénes somos debe existir el dolor o el sufrimiento en nuestras vidas. Que yo elijo y decido despertar, recordar y aprender desde el amor. Pero bueno, en ese momento no lo entendía, no lo sabía, así que comenzaron a pasar cosas muy contundentes en mi vida durante los siguientes años, a nivel económico, a nivel de pareja y a nivel de salud. Yo podría decir que pasaron aproximadamente unos 3 años en esa etapa en donde definitivamente no decía todo esto es falso, o sea, llevo tantos años en esto y dónde está esa felicidad, y dónde está ese estar en paz, y dónde está eso de dedicarme a lo que amo y que sea exitosa y abundante, y dónde está ese amor profundo por mí que se refleja en mi pareja, y dónde está esa armonía en mi vida. Así que decía,
o todo es un fraude o yo soy un fraude, porque fue tanto que esa etapa que me recuerdo que me aparté de todo lo que era en aquel momento. Yo inclusive llegué a dar diplomados para terapeutas holísticos. Estaba dando ciertas conferencias con un canal español a través de YouTube, di par de ellas. Y tenía mi consultorio particular en donde pues yo daba terapias o consultorías, acompañamientos diariamente. Pero fue tanto mi autocuestionamiento y sentirme que definitivamente era un fraude todo lo que estaba pasando, que yo comencé a autocuestionarme y decir quién soy yo para decir cómo hacer las cosas o para sugerir cómo deben solucionar o no solucionar ciertas situaciones en la vida de quién, si yo misma no puedo hacerlo en mi vida, si yo misma no puedo hacer que mi vida realmente resuene y no puedo vender algo que no lo soy. Así que me aparté totalmente, cerré mi consultorio, no volví a dar conferencias, no volví a compartir ningún tipo de información que sugiriera que yo podría ayudarte a hacer algo diferente en tu vida, porque sentía que era eso, un fraude, que mi vida estaba tan patas para arriba que yo no tenía moral para ayudar absolutamente a nadie. Así que me aparté y decidí volver al rebaño del mundo 3D, de tener un trabajo normal, el cual, digo, vuelvo y repito, cuando uno sale en la Matrix no es rechazar o odiar ese tipo de trabajos, porque en el momento que hay que hacerlos con la mayor disposición y el amor. Pero yo lo hice desde el punto de vista de olvidarme de todo lo que estaba pasando en mi vida y de sencillamente robotizarme en eso. Eso lo que hizo fue enfermarme mucho más, afianzar todas las creencias de carencia, de no merecimiento, de desvalorización que había en mi vida. Y eso me llevó a un desenlace bastante fuerte que comprometió mi vida. En ese momento me vi comprometida, el no saber si iba a poder salir de esa situación de salud o no. Y ya empezó a hablar el miedo por todas partes, empezó a hablar el miedo por la boca de los doctores, empezó a hablar el miedo desde mi boca, empezó a hablar el miedo en las cosas que me pasaban, en los resultados que me daban del laboratorio, y todo eso comenzó a pasar. Y fue un año muy revelador porque prácticamente yo tenía que verme cara a cara con eso para entender que no era ningún fraude, para entender que definitivamente tenía que aprenderme a amar, porque aunque yo pensaba que ya me había aprendido a amar durante todos esos tantos años, no era lo suficiente. No era el amor suficiente, no era la aceptación suficiente, no era el cuidado suficiente, y todo lo estaba haciendo muy a un porcentaje que no era el 100%. Así que pasa esta situación en mi vida en donde prácticamente me inmoviliza, podríamos decir como ciudadana, pues porque ya no podía trabajar, inclusive no podía salir de casa. Mis movimientos corporales eran muy limitados, de la cama al baño, a la sala y a las consultas médicas. El no poderme bañar como una persona normal, el no poder comer como todo el mundo come. Todo eso comenzó a pasar en mi vida y lo único que yo tenía en ese momento era yo misma. Evidentemente
estaba pues las personas que me apoyaban en ese momento, mi pareja, mi suegra. Mis papás no lo supieron hasta que hubo una buena noticia, ¿ok? Y mis papás estaban en otro país y no quería incomodarlos ni preocuparlos. Así que yo, a pesar de la compañía que tenía alrededor, el asunto era yo con yo. O sea, era conmigo, era qué pasa conmigo, era verme frente a frente y decidir qué iba a pasar en mi vida. Y fue aproximadamente un año de verme, de ver esa oscuridad, de ver esos miedos, de afrontar esa situación y de cuestionarme realmente quién era y qué estaba pasando en mi vida. Así que cuando comienzo a verlo de verdad, cuando comienzo a verlo desde la honestidad, desde que solo en ese momento estaba yo con yo, no había pacientes, no habían redes sociales, no tenía que mostrar nada a nadie, o sea, era yo con yo. Así que tenía que verme, que era lo que estaba pasando ahí. Y en el momento en que me rendí, una noche en que me rendí, que lo hablo en uno de mis capítulos de podcast, que es La noche oscura del alma. En ese momento me rindo y digo, no más. No me leo más, no voy a intentar ser nada más de lo que soy, no quiero más caretas, no quiero etiquetarme en que soy la terapeuta, en que soy la profesional de esta profesión o la profesional de esta profesión, o en que soy esto, en que soy lo otro. No más, me cansé. Y de mí le dije a mi energía universal, a mi Dios, a mi yo superior, a mi comité espiritual, a esa energía grande que está encima de nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros. Me rendí y dije que sencillamente se haga lo mejor para mí y para mi más alto bien y todos los involucrados, pero por favor dame sabiduría para entender, para aceptar y para seguir adelante. Y fue como liberarme de eso y sentir ya no más. Afortunadamente, luego de un diagnóstico no muy favorecedor para mí, comenzaron a aparecer médicos que comenzaron a hablar diferente. Comenzaron a salir nuevos resultados. Y aunque hubo una cirugía de por medio en el cual un órgano de mí se despidió y yo lo despedí, pero sé que energéticamente continúa en mí haciendo su función, y siempre lo he dicho así. Fue como un antes y un después, y siempre he dicho que ha sido una segunda oportunidad de vida para mí, que en algunos momentos en la actualidad a veces doy por sentado, pero me llamo de inmediatamente la atención y digo, espera, acuérdate que estás en tu segunda oportunidad de vida, así que hay que amarla, valorarla y hacerla honrarla como se merece. Así que cuando pensé que realmente todo era un fraude, yo era un fraude, las teorías eran un fraude, todo lo que había estudiado era un fraude, luego de ese episodio entendí que la única verdad es cuando eres honesto de corazón, cuando dejas las caretas, cuando dejas los títulos, cuando dejas los pareceres, cuando dejas la necesidad de que otro te reconozca o lo que sea, y te rindes. Rendirse no es
sentirse fracasado, que las cosas no se dieron, rendirse es saber que hay algo más grande fuera de tu control como un humano que hace cosas, que transforma cosas y que está allí para tu mayor bien. Y fue en ese momento cuando decidí que tenía que vivir mi vida ahora sí desde mi verdad. Debo confesarles algo, y esto va a ser parte de no sé si el último capítulo de esta saga, que lo he denominado, a veces me pregunto si es que no, que lo he denominado, a veces me pregunto, ¿será que es que no pertenezco a este mundo? Y todavía siguen esas creencias allí que me hacen dudar aún parte de eso tan maravilloso que me pasó cuando me dieron esa segunda oportunidad de vida. Y ese va a ser el capítulo que sigue. Como a veces me pregunto, ¿será que no pertenezco a este mundo? Porque todavía sigo sintiendo que alrededor de mí yo creo situaciones, personas y opiniones que me hacen pensar, sentir que no hay salida de la Matrix a un 100%. Entonces, pero bueno, no estoy diciendo que no hay salida de la Matrix, no estoy diciendo que es lo que asumo, estoy diciendo que hay momentos que siento desde mis creencias, que tal vez todavía hay alguna por allí, desde ciertos programas que hay todavía inconscientes por allí, que me hacen crear situaciones y personas a mi alrededor que de alguna manera como que me dicen, no, es que no hay una salida 100% de la Matrix, tú tienes que seguir aquí junto, creer que te está saliendo, pero no, realmente siempre vas a estar acá. Y bueno, ese va a ser el cuarto capítulo de esta serie. Gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar hasta el final. Recuerda suscribirte, poner la campanita de notificaciones para que sepas cuándo es el próximo capítulo, y compartir, dejar tu comentario, tu experiencia, y muchas gracias. Buenas noches.